Hola, buenos días. Este jueves es la Lotería de Navidad y quiero daros una visión diferente sobre este tema porque me parece algo clave para nuestra sociedad. La Lotería de Navidad tiene una imagen muy agradable para mucha gente hasta que termina el sorteo. Fijaos que todos los años la gente que juega a la Lotería de Navidad está contenta los días anteriores al sorteo. Habla de lo que hará si le toca el gordo. Tiene conversaciones entretenidas con los amigos, etc. Pero en cuanto terminan de salir las bolas del bombo y no le ha tocado el gordo un año más, tiene un bajón anímico, porque se le rompen todos los sueños e ilusiones que había tenido los días anteriores. Vuelve a ser consciente de que tiene poco dinero y todo esto es mucho más perjudicial de lo que parece. Porque lo importante no es el dinero que han perdido esas personas, que suele ser poco, sino los sueños e ilusiones que se les han roto un año más. El año que viene recuperará esas ilusiones a principios de diciembre, esperando el siguiente sorteo, que será dentro de pocos días, pero tampoco le tocará, y cuando no le toque tendrá otro bajón anímico. Y así van pasando los años y las décadas, y realmente el dinero que pierde la mayoría de la gente con la lotería es poco, pero las ilusiones que se pierden con el paso de los años y de las décadas son muchísimas, y ese es el gran problema. Nuestra sociedad tiene una idea muy equivocada del dinero en muchas cosas, y eso es muy perjudicial, no solo para nuestro bienestar económico, sino también espiritual, que es lo más importante. Mucha gente dice que no quiere ser rica, pero es mentira. La gente quiere ser rica y está bien que sea así. Así que el primer error es negar que se quiere ser rico como si eso fuese algo malo, para luego comprar todos los años la lotería de Navidad para ver si por fin ese año consiguen hacerse ricos. Esa idea de que es malo que la gente de la calle quiera hacerse rica ha hecho un daño gigantesco a la sociedad española desde hace décadas, porque es una de las causas de la ruina económica y también espiritual de millones de personas. Así que está muy bien que todos queráis ser ricos y por eso tenemos que conseguirlo de verdad. Una sociedad no se enriquece ni con los juegos de azar ni con las estafas piramidales. Estas ideas son completamente absurdas y lo tiene que saber todo el mundo. Una sociedad se enriquece invirtiendo y eso es lo que tenemos que hacer todos. Por eso mi recomendación es que no juguéis nunca a la lotería de Navidad. Ni aunque ya estéis invirtiendo y perder un poco de dinero con la lotería no tengan ni la más mínima importancia para vosotros. ¿Por qué? Jugar a la lotería de Navidad con amigos y familiares y compañeros de trabajo y demás es algo bonito en apariencia, porque se comparten ilusiones y sueños y se pasa un buen rato. Hace muchos años yo también lo hacía. El problema importante es que esas ilusiones y esos sueños se van a romper seguro, salvo para un número insignificante de personas, y eso es muy perjudicial. Y aunque a nosotros nos dé igual perder 20 o 50 euros jugando a la lotería de Navidad, tenemos que pensar que hemos reforzado la idea equivocada de nuestros amigos, familiares y conocidos de que la única forma de hacerse ricos es con los juegos de azar, y eso les va a llevar a vivir una vida llena de tristeza, preocupación y angustia. Por eso lo mejor que podemos hacer nosotros es no alimentar más esa rueda de ilusiones y de sueños rotos que es la lotería de Navidad, que hunde anímicamente a millones de personas, y explicarles que cada año cuando llegue diciembre no tienen que comprar décimos de esa máquina de romper ilusiones y sueños, que es la lotería de Navidad, sino ver cuánto han subido sus dividendos desde el año pasado, desde el diciembre anterior. Las colas que hemos visto este año, en diciembre, de gente comprando lotería de Navidad, como todos los años, representan muy bien a una sociedad en la que millones de personas aún creen que van a vivir de una estafa piramidal. Y eso es completamente ridículo. Por eso debéis explicarle a vuestros amigos, familiares y conocidos que ni les va a tocar la lotería ni van a vivir de una estafa piramidal. Y así es como llegaremos a ser todos ricos de verdad. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Instagram, TikTok y Facebook.